Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. Hoy nos encontramos junto a la escritora Cristina Piña. Ella es crítica literaria, profesora en letras, traductora y licenciada en letras. Para hablar acerca de una poeta que unió en su vida la vida y la pasión en su poesía, como es Alejandra Pizarnik. Vamos a hablar de su nuevo libro publicado, Límites, Diálogos, Confrontaciones, leer a Alejandra Pizarnik. Estábamos hablando del libro de Alejandra Pizarnik, el que escribiste sobre Alejandra Pizarnik. Y me surge esta pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que vos, Cristina Piña, te encontraste con Alejandra Pizarnik, con la obra de Alejandra? Mira, me encontré con la obra cuando era una adolescente, es decir, a los 17, 18 años, y me fasciné. Entonces, la primera, esa fascinación que fui teniendo con la poesía de ella, me llevó a que en un momento, en 1975, hice un seminario en la Facultad de Literatura Argentina, y le pregunté para el final a la profesora si podía trabajar sobre Pizarnik. Y desde 1976 empecé a trabajar sobre la poesía de Alejandra. Claro, no es solamente el hecho de esta persistencia a lo largo del tiempo, pues un montonazo de tiempo. Calcula que Alejandra muere en el 72 y yo empiezo a escribir en el 76. Este año es el 40 años de la muerte de Alejandra. Pero lo que pasa también es un fenómeno con Alejandra. Alejandra, cuando muere, tenemos la imagen de ella de una poeta fundamentalmente. Solamente quienes estaban muy cerca de ella sabían que tenía cosas en prosa, y se había publicado en una muy pequeña edición La Condesa Sangrienta. Pero fuera de eso, nada más. Es decir, yo cuando la trabajé por primera vez en ese seminario, que después se conoció públicamente en el primer congreso de literatura que se hizo después de añazos y en plena dictadura, que fue en el 80, y que es un congreso que todos los profesores de literatura recordamos, que fue el congreso en Tucumán, en Orcomolle. Se hizo en 1980 el primer congreso de literatura argentina desde hacía añazos, que además fuimos todos, fue una cantidad, uno ha ido a qué sé yo cuántos congresos a esta altura de su vida, y creo que fue el más populoso y todos estábamos en todas partes. Y yo llevé el trabajo sobre Pizarnik, por supuesto reducido, y me hicieron en ese momento una gran deferencia porque me hicieron abrir el congreso con mi trabajo sobre Pizarnik. Yo tenía 20 y tantos años, no tenía 30 años. Claro. Y a raíz de esa ponencia salió mi primer libro, porque estaba una editora de poesía, Alejandrina de Vescovi, que junto con Arturo Cuadrado tenían Botella al Mar, y cuando terminé el congreso me dijo: ¿vos tenés algo más que lo que dijiste? Y yo: sí, yo tengo un libro. Bueno, salió mi primer libro, en el 81. ¿Y qué pasa? Porque te digo que van pasando, y que es peculiar la historia de escritora de Alejandra, o cómo se van conociendo sus textos. En 1982, las dos albaceas, Olga Orozco y Ana Bexiu, publican Textos de sombra y últimos poemas, que prácticamente nos lleva a todos a cambiar nuestra perspectiva acerca de Alejandra. Porque por un lado van a aparecer los textos en prosa que La bucanera de Pernambuco es de una enorme obscenidad, humor, mezcla de lenguajes, etc. Y está Los poseídos entre lilas, que es la pieza teatral. Entonces, claro, es otra Alejandra. Entonces, de pronto, había que acomodar esa Alejandra con aquella que todos habíamos conocido. Bueno, entonces yo diría que a partir de eso empieza casi una segunda época de crítica sobre Alejandra, porque de golpe estaba todo esto que me parecía que era totalmente nuevo para quienes la habíamos leído. Yo saqué, creo que el primero de los artículos que salió en España, la palabra obscena, y luego de eso, bueno, empezaron, por supuesto que hubo mucha otra crítica. Esto es en el 82, es decir, 10 años después de la muerte.
Después, el problema que había con Alejandra es que no estaba la obra, es decir, los libros habían desaparecido. Yo cuando trabajé en el 76 tuve que pedir prestado Enrique Molina, Orozco, los textos, porque yo no los tenía, si uno conocía parte de la obra y seguía sin reeditarse. Claro. Y en el 90 Corregidor saca lo que llamó obras completas, que no eran completas, y bueno, pero por primera vez estaba todo junto lo de Alejandra. Apareció, que fue una enorme alegría y que se podía leer, y en el 91 yo saqué la biografía que me la encargó cuando ya estábamos en Democracia, y Félix Luna inició una colección sobre mujeres argentinas. Hizo diversas, allí trabajó María Sáenz Quesada sobre las mujeres de Rosas, etc. Y a mí me pidió, como yo tenía mucho trabajo sobre Pizarnik, si quería hacer la biografía. Fue allí que me puse a investigar un año e hice la biografía. Entonces fíjate que se sumaron cosas, apareció la obra de Alejandra, no completa totalmente, pero estaban todos los libros publicados juntos. Apareció la biografía, después se hicieron antologías, y otro hito es en el 99, aparece la correspondencia Pizarnik hecha por Yvonne Bourgeois, y que fue muy importante también para quienes estudiábamos a Alejandra, porque de pronto apareció la voz privada de ella, es decir, las cartas de Alejandra. Yo no la conocía a Alejandra, hice la biografía, pero la hice a partir de la palabra de sus amigos. Claro. Y de pronto me encontraba con la palabra de ella. Eso nos pasó a todos, de golpe fue otra cosa que se sumó. Y luego que salieron, no son completas, pero salió en el 2000 la poesía, ya mal llamada poesía completa, la prosa completa y los diarios. Y bueno, apareció mucho más material que el que teníamos, porque aparecieron textos inéditos, y por más que no es completa, hubo un montón de material más. Y los diarios, es decir, los famosos diarios de Pizarnik que todos sabíamos que existía. Tampoco es completa la edición de los diarios, pero bueno, es un abismo de diferencia. Te imaginarás que, claro, cuando uno va viendo que entre el 72 y el 2003 van apareciendo constantemente material nuevo de Pizarnik, entendés aparte, es decir, yo no estoy loca, que estoy trabajando como una loca siempre sobre lo mismo, es que se ha ido transformando el corpus. Y ahí uno se da cuenta de que existen, como dentro de todos los escritores, ¿no? Dentro de cada escritor, mejor dicho, existen diferentes etapas, diferentes periodos. Yo no sé si existen diferentes, sí. Acá en Alejandra hay una cosa para mí clara, y es que hay, que es un poco lo que planteo, hay un punto en el cual ella ha construido un tipo de poesía que es como, bueno, ella llama al lenguaje la casa del lenguaje, es decir, es su casa, y de pronto hay un punto en que lo rompe todo, y ahí, que son todos los textos obscenos, etcétera, etcétera, y ahí de pronto es como si se quedara sin lugar, y después se muere o se mata, ¿no? Es decir, yo que soy la única que ha hecho biografía sobre Alejandra, lo cual es una pena porque tendría que haber otra ahora. Sí, yo hice la biografía antes de que salieran los diarios. ¿Y qué es lo que opinas? ¿Se mató? Bueno, eso no lo puede decir nadie, pero yo lo digo en mi biografía, no se sabe si tomó, pues tomaba pastillas para todo, para dormir, para despertarse, etc. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede decir si se le fue la mano con las pastillas o quiso suicidarse. Yo personalmente no lo he escrito así porque mantengo esa duda. Ahora, yo, Cristina Piña, no como biógrafa objetiva de Alejandra, yo creo que sin duda se suicidó. Ella tuvo 2 intentos de suicidio anteriores, que fue cuando estuvo internada, y cuando uno va siguiendo la obra, ahí encontrás que se le acaba el lenguaje. Y para ella hay algo, si a vos no te importa, yo voy a leer. No, ¿cómo no? El final de un poema, que es donde realmente uno entiende
hasta qué punto era fundamental el lenguaje y la poesía para Alejandra. El poema es del último libro publicado en vida de ella, que es El infierno musical, y el poema se llama El deseo de la palabra. Y al final termina así: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo, a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Es decir, acá hay una fusión entre vida y poesía absoluta. Entonces, cuando se le rompe el lenguaje, indudablemente se le rompe la vida. Y es vida y pasión también. Y claro, es que es eso, para decir, hay una... No es que el hecho de que Alejandra muera nos lleva a leer de otra manera, sí, hay algo de eso, pero realmente cuando vos vas siguiendo su obra, hay un punto en que se quiebra el lenguaje y lo que ella ha construido se rompe, lo rompe ella misma. Claro, sí, se sí. queda a la intemperie. Hay otro poema de Alejandra que dice: cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado, yo canto. Pero, es decir, está todo eso presente. Yo personalmente creo que fue un suicidio, pero uniéndolo con toda esa articulación entre vida y poesía y en ese querer vivir en la palabra, cuando la palabra se rompe. Ya lo dice, hay otro poema de ella que a mí siempre me pone los pelos de punta, que se llama En esta noche, en este mundo, y dice muchas cosas más, pero dice en un momento: no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Evidentemente la respuesta es no. Las palabras no. Las palabras hacen la ausencia. Para quien ha puesto todo en las palabras, esa afirmación, ese desencanto respecto del lenguaje, lleva necesariamente a algún punto a la muerte. Impresionante. Y sí, es muy impresionante. Sí, qué impresionante, maravilloso, subyugante, porque lo vas leyendo y uno tiene ganas de decir: lee otro poema. Sí, léeme por ejemplo el primer poema que te gustó o el que te gusta más, porque bueno, seguramente hay algunos que... Tengo uno que... Hay dos que son mis predilectos. Para mí, que es de Árbol de Diana, porque la poesía de Alejandra, como en todas, hay distintos momentos. Árbol de Diana y Los trabajos y las noches son los libros encantados, es decir, son los libros de poemas muy condensados, muy bellos y llenos de sentido. Y a mí me gustan especialmente esos. Y este poema, que es el número 3 de Árbol de Diana, me parece de una riqueza, de una capacidad de comunicación de sentido inmensa. Dice: solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Es un poema que a mí me parece maravilloso, absolutamente.